Dios les siga bendiciendo. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Y pues, qué bueno que ya podemos alabarle y bendecir el nombre de nuestro Dios. Es un privilegio el poder estar juntos. Y ojalá pues seamos sensibles a lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Vamos a ir a Juan, el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Esperemos que no nos distraigamos. Son cosas que pasan, pero bueno. Vamos a Evangelio según San Juan, capítulo 1. Capítulo 1. Hace 8 días hablábamos del rey más sabio que ha dado Dios sobre esta tierra. Gracias, hermano. Que ha dado Dios sobre esta tierra, ¿verdad? El rey Salomón. Y veíamos que en su discurso que daba, pues traía, al final del capítulo 12, traía 2 cosas que decía él. Y hablaba de un juicio venidero, hablaba de que toda cosa encubierta tenía que salir a la luz. Y en estas 2 cosas hablaba que una es buena y una es mala. Y el hombre por naturaleza, pues la mujer, el ser humano, siempre hace o buenas cosas o malas cosas. Y el rey Salomón decía, bueno, tarde o temprano, todo eso que se hace a escondidas, un día va a salir a la luz, sea bueno o sea malo. O sea, él hablaba a futuro y hablaba de las cosas malas que el hombre puede hacer, pero también de las cosas buenas que él podía hacer. Y todo esto era con un propósito, ¿sí? Que la gente fuera poniendo sus ojos en lo porvenir. Porque todo el Antiguo Testamento te lleva a una cosa, a Cristo Jesús. Todo, aún las tradiciones que había en el Antiguo Testamento, los ritos espirituales que se hacían, las leyes ceremoniales que hacía el pueblo, eran con un propósito. Todo enfocado a Cristo Jesús. O sea, un día se iba a realizar todo aquello que se hacía en el pueblo de Israel, en el pueblo judío. Entonces,
Juan tuvo un ministerio pues muy bendecido por Dios, ¿sí? Así como el rey Salomón anunciaba lo que iba a venir, Juan tuvo el privilegio de verlo con sus propios ojos. Él también era portador de esa noticia. Él también era el que estaba preparando el camino al Señor. Pero la diferencia fue que Salomón no lo vio y Juan sí lo vio. Juan sí miró lo que él venía anunciando. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante. Vamos al versículo 29. Evangelio según San Juan, versículo 29. Dice. 1:29 dice así la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias, Jesús, porque pues una vez más nos permites abrir tu palabra, una vez más nos permites meditar en ella. Ahora yo te ruego que quites todo estorbo, que quites toda distracción y podamos concentrarnos en tu palabra, Señor, en lo que tú quieres hablarnos a través de esta palabra, Señor, que hemos leído, Padre, porque queremos que así como Juan lo vio claramente, esta mañana muchas personas, aún aquellas que van a escuchar la grabación, te vean a ti, Señor. Vean que tú eres una realidad, amado Dios. Así como Juan lo vio por sus propios ojos, nosotros lo podemos ver a través del Espíritu, con esos ojos espirituales que tú has puesto en cada uno, Señor. Padre, ayúdanos a entenderlo, Señor, y a ponerlo por obra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Salomón anunciaba un juicio en que se iban a juzgar las cosas. Mencionó también de un perdón de pecados, pero no supo de qué manera se quitarían esos pecados. El apóstol Juan traía un mensaje más claro, pues su ministerio era preparar el camino del Señor. Y lo empezó a realizar tal y como le fue mandado. ¿Sí? A él lo cuestionaron, a él le preguntaban, bueno, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú que vienes haciendo esto? ¿Qué venía haciendo? Venía anunciando la venida de Cristo Jesús. Venía bautizando. Venía bautizando, pero con perdón de pecados. Únicamente. Pero la gente le preguntó, ¿tú quién eres? ¿Sí? Y él claramente les dijo, yo no soy el Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? ¿Quién eres tú? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea, estaba tomando palabras de Isaías que había
dicho 750 años antes de que esto sucediera. ¿Sí? Entonces dice, bueno, si tú no eres ni el profeta ni eres Elías, ¿por qué bautizas? Y ya él les da una respuesta más concreta. Dice, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. O sea, ya estaba ahí en el pueblo de Israel, ya estaba ahí en medio de ellos, pero ¿qué dice? No lo conocían. Porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero cuando él ve al Señor Jesús, cuando a lo lejos mira que viene caminando Cristo, imagínate, ¿qué harías tú? ¿Qué haríamos nosotros cuando a lo lejos ves que viene Cristo Jesús? Y Juan ve al Señor Jesús y le dice, miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, a este les vengo anunciando, de este les vengo hablando. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Fíjate, en este texto, Juan les estaba diciendo dos grandes verdades. Una que ellos ya conocían, porque ellos ya conocían el Cordero. ¿Por qué conocían el Cordero? Porque sabían cómo lo usaban, sabían de las tradiciones que ellos tenían, sabían de las ceremonias, de los ritos que ellos hacían con los corderos. Y ahorita lo vamos a ver a través de la Escritura, ¿sí? Pero algo más importante les dice, miren, si este es el Cordero, y este es el único que quita los pecados de este mundo. Este es el único que puede quitar ese pecado que te viene agobiando. Este es el único que te puede quitar ese pecado que no puedes dejar, ese pecado que está ahí en tu vida. O sea, como diciéndole, si pones atención, Él es el que puede hacer la obra. Él es el que va a hacerlo, ¿sí? Entonces, Él sabía bien de lo que les estaba hablando a los judíos. Dos cosas bien importantes nada más. Este es el Cordero de Dios. Él quería presentárselos, ¿sí? Pero su función es esta. Él va a quitar el pecado de este mundo. Bueno, pues hoy con la ayuda de Dios vamos a ver el Cordero de Dios. Ojalá y podamos entender este pequeño estudio, ¿verdad? ¿Qué significaba el Cordero para el pueblo judío? ¿Sí? ¿Qué significaba esto que Juan les estaba diciendo? Ellos sabían de qué les hablaba, pero ellos tenían al Cordero como un animal para el sacrificio, para ofrecérselo a su Dios, ¿sí? Entonces, cuando Él les dice, he aquí el Cordero, ellos más o menos se daban una idea, porque ellos sabían que ellos usaban un animal sin mancha, ¿sí? Ellos sabían que lo sacrificaban para ofrecérselo a Dios por sus pecados. Ellos sabían que el cordero es un animal muy noble. No es igual que cualquier otro animal el cordero. ¿Por qué en lugar de un cordero no usaron un puerco a lo mejor? Porque para ellos era inmundo, ¿sí? Pero ¿por qué en lugar de un cordero no usaban algún otro animal? El cordero es muy noble. El cordero, aun cuando lo están matando, no es escandaloso. ¿Ve la diferencia con un puerco? Un puerco es muy escandaloso. El cordero no, ¿sí? El cordero es muy noble y ellos por eso lo conocían, muy humilde el animal, y ellos lo ofrecían en sus sacrificios diarios, lo ofrecían también en días especiales, pero ellos sabían de qué les hablaba Juan. Vamos a conocer un poquito de estas tradiciones de las cuales les hablaba Juan. Éxodo 12.
Éxodo 12, versículo 3. Bueno, desde el 1 le vamos a dar lectura. Éxodo 12, 1. Al 13, dice la palabra de Dios, Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al el comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plagas de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué les estaba diciendo Dios? Bueno, Dios los iba a liberar de los egipcios, a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero les dice, miren, esta va a ser la señal. Van a tener que sacrificar, que ofrecer por sus vidas de sus hijos, porque les estaba diciendo que iba a pasar por cada casa e iba a matar a los primogénitos de cada uno de los judíos. Dice, entonces ustedes me van a tener que ofrecer un animal sin defecto y que sea macho de 1 año. O sea, un animal que esté agradable a la vista, ¿sí? Y todo el pueblo, dice, todos ustedes van a tener que ofrecerlo. ¿Para qué? Para que yo pase de largo de sus casas y no haya ningún muerto. ¿Por qué? Porque los iba a liberar de la esclavitud que estaban viviendo en esos momentos. ¿Cómo van a participar de este animal? Dice, van a estar con todos sus vestidos, su calzado, todo preparado, porque van a salir. Van a tener preparado todo porque ya se van a ir, ¿sí? Pero esto dice, esto va a ser un sacrificio perfecto. Esto va a ser ustedes, siempre que lo hagan, van a saber una cosa, van a acordarse que yo los saqué de Egipto con mano poderosa, ¿sí? ¿Cuál va a ser la señal? La sangre. La sangre del cordero va a ser la señal. ¿Por qué? Porque la vas a poner en tu puerta. Ahí va a estar en tu puerta, ¿sí? Y cuando yo vea esta marca de la sangre, yo pasaré de frente. Y posteriormente tú ya ves la historia y ves cómo se cumple todo esto. Entonces cuando Juan les habla del cordero, él les está recordando todo esto, ¿sí? Esto que ellos
ellos hacían, celebraban. En el capítulo 29 de este mismo libro de Éxodo, capítulo 29, cuando Dios le está dando a Moisés todo lo que tenían que hacer, todos los mandamientos, todos los privilegios que iban a tener, y también les estaba dando las maldiciones posteriormente, les está diciendo que ellos tienen que hacer esta celebración. ¿Cuándo? Diariamente, dice. ¿Sí? O sea, tenían que hacer esto diario, porque no tenían que olvidar de dónde Dios los había sacado. ¿Sí? Vamos a ver el versículo 38. Versículo 38 dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas, machacadas, y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. ¿Sí? Entonces, todo esto estuvo vigente. Toda esta ceremonia que hacían, tenían que hacerlo diario, por la mañana y por la tarde. Era una obligación para el pueblo de Israel que hicieran esto. Cada judío lo hacía en casa. Y esto estuvo vigente hasta que vino Cristo. Entonces vemos que todo esto tenía un significado. El cordero tenía un significado. Simboliza a Cristo que se ofreció por nuestros pecados. Ya lo hemos visto cómo el pueblo judío lo hacía. Isaías lo anuncia aún más claro. Isaías en el capítulo 53 nos está anunciando cuál iba a ser el ministerio de Cristo Jesús. Cómo iba a venir a la tierra. Isaías 53 nos habla de todo lo que hizo Jesús por cada uno. Nada más vamos a ver del 5 al 7. Isaías 53 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías ya lo veía un poco más claro. Ya fue más específico de lo que iba a ser Cristo Jesús, cómo iba a ser sacrificado. ¿Sí? Entonces, vemos que todo apuntaba a la venida de Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso cuando Juan ve a Jesús, les dice: he aquí el Cordero de Dios. Este es de quien yo les vengo hablando. ¿Verdad? Y vemos varios acontecimientos que
de algunos que pues sabían que Cristo iba a venir. Vemos cómo predicaban, cómo hablaban. Por ejemplo, vemos un hecho real que sucedió después de que Cristo fue sacrificado. Vemos a un hombre como Felipe, que viene el Espíritu Santo y le dice, mira, vas a tener que ir a explicarle la palabra de Dios a este eunuco, ¿verdad? En Hechos 8 dice que el Espíritu Santo le dice, mira, tienes que pegarte a ese carro porque ahí va una persona que necesita ayuda. ¿Sí? Con otras palabras, a lo mejor se lo va diciendo, pero le va explicando el Espíritu a Felipe y le dice, acércate y júntate a ese carro. Entonces en el versículo 30, 8:30, se pega el carro de Felipe y le dice en el versículo 30, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Le dice al eunuco, ¿sí? Y el eunuco le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. ¿Qué estaba repitiendo Felipe? Únicamente estaba repitiendo las palabras del profeta Isaías 53, ¿verdad? Y va más, dice en el 33, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién le contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Cristo, el evangelio de Jesús, el evangelio del Salvador de este mundo. ¿Qué le explicó? Le explicó las buenas nuevas de salvación. Le explicó lo que dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el evangelio, la vida y obra de Cristo Jesús. Por eso es bien importante entender qué es el Cordero para el pueblo judío. Ahora, si nos vamos después de todo esto, podemos ver que Pablo hablaba también de un cordero. Pablo también hablaba del evangelio de Cristo Jesús. 1 Corintios 5:7. Después de saber cómo estaba la iglesia en Corinto, Pablo les manda una carta en la cual les habla de esta manera. Después de saber cómo estaba la iglesia de Corinto, cómo habían caído en varios pecados la iglesia de Corinto, y aún así muchos no le daban la importancia al pecado que practicaban. Así muchos, aún teniendo los pecados en su propia vida, aún practicándolos, no le daban la importancia necesaria. Por eso Pablo en el versículo 6 del capítulo 5, 1 Corintios 5:6, les dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Por qué les estaba diciendo esto? Porque había pecados escandalosos, pero también había pecados que ellos no consideraban muy graves y que los seguían practicando. Y Pablo les dice, miren, esa jactancia que ustedes tienen no es buena. No es buena, ¿por qué?
Porque ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Sí sabemos qué es la levadura, sí sabemos cómo una poca, ¿qué hace? Agranda, ¿verdad? Hace que crezca la masa. Y es lo que les estaba diciendo. Bueno, y en el versículo 7 les explica, miren, limpiaos pues de la vieja levadura, dice, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros, por nosotros. ¿Sí? Limpiaos, dice. O sea, ya quita eso que te está estorbando, les estaba diciendo. Quiten eso que ustedes menosprecian y piensan que son pecados pequeños. Dice, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. O sea, les está diciendo, porque ustedes todavía lo andan haciendo, todavía lo practican. Dice, bueno, quiten todo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque algo bien importante ya sucedió, ya ha pasado. Cristo ya fue sacrificado por ustedes. O sea, esa Pascua, esa ofrenda, ese sacrificio que tenían que hacer, ya no es necesario. Ya Cristo lo hizo por ustedes. Ya Cristo ha pagado por sus pecados. Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, Pedro, también discípulo del Señor, pues les dio también el mismo mensaje. Versículo 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Era el mismo mensaje a través de otras palabras a lo mejor, pero era el mismo mensaje llegando al mismo punto. ¿Sí? Pedro les está diciendo, miren, ustedes traían una vana manera de vivir. ¿Por qué? Porque sus padres así se los enseñaron. Porque sus padres así les pusieron de ejemplo. Pero ahora con la sangre preciosa que Cristo ofreció como un cordero, bueno, esa nos ha hecho libres. ¿De qué? De esa vida que llevaba. ¿Sí? O sea, en otras palabras está diciendo, mira, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Apocalipsis 7, 9, Apocalipsis 7, 9, dice así, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, ¿qué estaba diciendo Juan? Aquí Juan una vez más está diciendo algo bien importante. La salvación pertenece a nuestro Dios, ¿sí? Que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, sin el Cordero de Dios no hay salvación. Así como el pueblo de Israel sabía, si no vas a ofrecer el Cordero, no hay perdón de pecados. ¿Qué tenían que hacer? Tener ese Cordero, ofrecer ese Cordero, porque si no, no había salvación. Bueno, por eso Juan les hablaba de esa manera. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, ¿sí? Entonces,
Ya vimos el significado del cordero para el pueblo judío. Ya vimos que era muy importante saber de qué les estaba hablando Juan. Así como es muy importante que tú también sepas, ¿sí? Sepas que sin el cordero no hay salvación. Pero Juan les decía, bueno, ese es el cordero, ¿ya lo conoces? Bueno, aparte de que hay que ofrecerlo como un sacrificio, o él se va a ofrecer como sacrificio, va a cumplir con algo bien importante. Es el único que puede limpiar tu vida. Es el único que te puede quitar todo eso que estorba, todo eso que no te deja crecer, todo eso que no te deja avanzar como cristiano, ¿sí? Y esto es el pecado que venimos arrastrando desde nuestro nacimiento. Bueno, Juan les está diciendo, el único que te lo puede quitar es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Primera de Juan 3:5. Vamos a ver de qué manera el Cordero de Dios quita el pecado. ¿Sí? Primera de Juan 3, versículos 5 y 6. ¿Sí? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Fíjate lo importante. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Sí? Entonces, Él dice, Él apareció, Cristo vino a esta tierra, ¿para qué? Para quitar los pecados, para quitar tus pecados, para limpiar tu vida. Y enseguida dice Juan, todo aquel que permanece en Él, o sea, no está diciendo, fíjate bien, no está diciendo que que no se puede caer en pecado. Entonces tú como cristiano nunca vas a pecar ya. No, no te está diciendo eso. ¿Sí? Te está diciendo que no practica el pecado. Mientras estés en esta carne, eres propenso a tropezar, a pecar. Pero una cosa es pecar de una manera a lo mejor no con premeditación, alevosía y ventaja, no pensando en lo que ya tú vas a hacer. ¿Sí? Pero dice el versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca, que dice, no le ha visto ni le ha conocido. O sea, si en tu vida hay pecado oculto y ese pecado lo sigues practicando, como hace 8 días decíamos, ¿no? Veíamos cómo hoy es tan fácil pecar delante de Dios. ¿Cómo? Pues vas, te encierras en tu casa, abres tu celular, abres tu computadora, o estás ahí con tus amigos en el trabajo. Aquí nadie sabe que soy cristiano. Vacilas, cuentas chistes de doble ánimo, de doble intención, y todo eso te agrada, ¿sí? Dices, pues nadie lo sabe. Y veíamos algo bien importante hace 8 días. Dios es omnisciente, ¿sí? Dios es omnipresente. Omnisciente todo lo sabe, todo lo que haces en lo oculto, en público, todo lo sabe. Omnipresente, donde andes, Él te está mirando. Y poníamos el ejemplo del Salmo 139, que dice, si me fuere hasta allá arriba, ahí estás tú. Si me fuere a lo más profundo del mar, ahí también estás. Entonces, ¿dónde me voy a ocultar? ¿A dónde huiré de tu presencia?, decía el salmista. Y aquí está diciendo, todo aquel que permanece en Él, o sea, todo aquel que le busca, que conoce a Dios, todo aquel que peca, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Hebreos 9:28.
Sí, hace 8 días veíamos lo de todo esto de los pecados ocultos, pero Dios nunca nos deja nada más con una idea. Por eso ahora queremos que tú conozcas al Cordero de Dios. Ahora tú conozcas que hay una oportunidad. 9:28 dice así. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sí, Cristo vino a esta tierra con una función, un propósito. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la palabra. ¿Sí? Pero Él va a venir por segunda vez, pero por segunda vez ya no va a venir como cordero. La segunda vez ya viene Él por su pueblo, viene como juez. Ya no va a haber oportunidad para decir, ahora sí te reconozco como cordero. No, ya no. Ya la segunda vez dice que viene por aquellos que le esperan. ¿Sí? O sea, ya no viene a ofrecerse para que tú tengas oportunidad de entregarte a Él, de que te perdone tus pecados. No, ya no. Ahora viene por aquellos, dice. Ahora viene por aquellos que le esperan. Viene por ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él ya una vez ya se ofreció. Ya su vida terrenal que Dios le permitió tener, sus 33 años, fueron la oportunidad que el mundo tuvo para conocer que Él era Dios. Y para saber que Él había pagado por todos los pecados de este mundo. Los tuyos, los de antes, los que tienes ahora y los que pudieras tener después, también por todos ellos. ¿Por qué? Porque se ofreció una vez por todos. No se va a ofrecer por tus pecados futuros, otra vez va a ser sacrificado. No, ya fue sacrificado una sola vez. ¿Sí? Porque sabe una cosa, que aquellos que alcanzan a mirar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se van a entregar a Él. ¿Sí? Entonces, ¿tú ya le estás esperando? En caso de que Él pudiera venir, o en caso de que Él te llame a cuentas este día, ¿ya le estás esperando? ¿Te vas con Él o te quedas? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él hizo su obra. Él tomó los pecados de este mundo. No sé si los tuyos también. No sé si tú ya los hayas puesto en sus manos de Él. Pero Colosenses 2:14 dice que Él vio tu acta que tenías ahí levantada en tu contra y dice que fue y la clavó en la cruz del Calvario. ¿Qué significa esto? Que toda tu vida pasada, toda tu vida llena de pecados, cuando estaba ahí delante de Dios y te acusaban, mira, este es adúltero, fornicario, ratero, borracho, drogadicto, esto es todo. Ahí tenías un acta levantada en tu contra. Y Jesús viene y toma esa acta cuando Él muere en la cruz del Calvario y va y la clava en la cruz. Eso es lo que hizo. Esa es la obra. Por eso dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, o sea, de hoy en adelante,
para que nosotros ya no haya ese pecado en tu vida. ¿Sí? ¿Qué dice ahora? Vivamos a la justicia. ¿Por qué? Porque por esa herida nosotros fuimos sanados. Tu vida fue limpia, si lo crees. Si dejas el pecado atrás, si dejas eso que ofende a Dios y que tú bien sabes cuál es, ¿sí? Tú sabes qué es. Entonces, vemos la obra, por donde quiera que le busques de la palabra de Dios, vemos la obra de Cristo, ¿sí? Ahí hecha una realidad para cada uno, ¿sí? Por eso cuando Juan ve a Cristo Jesús, dice, miren, olvídense de mí, olvídense de todo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo les vengo hablando. Entonces, ahora que tú ves, tú conoces, tú estás escuchando la obra de Dios, ¿cómo vas a responder al llamado? ¿Qué vas a hacer? ¿Sigues? ¿Vas a seguir con la vida que llevas? ¿Vas a seguir siendo ignorante a las verdades que Dios pone a cada 8 días delante de ti? ¿Qué vas a hacer? Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Sí? Y un precio muy alto, hermano, hermana, persona que me escuchas. Habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjate, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, habéis sido comprado por un precio muy alto. ¿Sabes cuál fue ese precio? El cuerpo de Cristo Jesús, torturado, martirizado, clavado en esa cruz, y fue real, no fue una fantasía. Derramó toda su sangre, ¿para qué? Para que tú tuvieras una oportunidad, ¿sí? Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, ni siquiera este estuche que tienes por cuerpo, ni siquiera es nuestro. Dios te lo prestó. Dios te lo dio. ¿Sí? Y un día te va a pedir cuentas. ¿Sí? Glorificar a Dios en vuestro cuerpo. ¿Qué le metes a tu cuerpo? ¿Qué tanto no le meterás? O le metimos antes, ¿no? Porque dijo el otro, ¿verdad? Antes no éramos unas blancas palomas, ¿verdad? No es que queramos jactarnos de lo que hacíamos antes, pero nosotros no éramos mejores que ninguno de ustedes. A lo mejor éramos peores, ¿sí? En nuestra juventud fuimos peores a lo mejor, pero Dios tuvo misericordia. Y esa misma misericordia dice, bueno, ahora es para ti también. Glorifica a Dios. ¿En dónde? Pues en tu cuerpo primero, ¿sí? Y en vuestro espíritu, o sea, en tu mente, en tu corazón. Que veas que el gran precio que Jesús pagó por ti, ahí está. ¿Qué le vas a decir un día? No, yo no entendí. No entendí lo que tú hiciste. ¿Sí? Pablo dice, límpiate de esa vieja vida que traías, de esos viejos hábitos que no puedes dejar atrás, de esos pecados que vienes arrastrando. ¿Sí? Y hoy haz lo que dice Pablo, Efesios 5. Efesios 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sí? ¿Qué dice Pablo? Bueno, ya entendiste el llamado, ahora dice, imita a Dios, anda en amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo te mostró el camino, así como también Cristo, dice, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sí, Cristo Jesús vio tu vida y la vio tan manchada, ¿sí?, que tuvo que derramar su sangre por ti. Y le dijo a su Padre Dios, mira, perdónale, yo te pago. Órale, aquí está mi sangre, con tal de que éste sea limpio. Ahora, ¿cómo vas a responder a toda esa obra de Dios? ¿Sí? ¿Cómo vas a responder tú a esa gran obra que Cristo Jesús? ¿Sí? Andar en amor, dice. Sí, no te esfuerces tú en tus propias fuerzas. Yo voy a cambiar. ¿Qué dice mucha gente que tiene la costumbre de aquella que no conoce a Dios? Tú vas y le hablas y ves que es bien borracho y ves que se emborracha y le hablas de Cristo. Y te dice, mira, yo no necesito religión para cambiar. Yo le voy a echar ganas y por mí mismo lo voy a hacer. ¿Sí? O algunos otros dicen, voy a ir a jurar un año. ¿Sí? Pero antes de que llegue ese año ya está, que como Hoy Express, ¿sí?, ya nomás está esperando ese día y el día que lo cumple, se va 8 días a emborrachar. ¿Sí? Y algunos otros, no, ahora ya es tan fácil también eso que dicen, no, pues vete. Bueno, antes, no sé, hoy creo que ya murió el padre de Santa Julia, pero decían, vete con el de Santa Julia, por 50 pesos te da un permiso para mañana, ¿no? ¿Sabes? Muchos de ustedes sí saben porque sí mueven la cabeza y sí se ríen, ¿eh? Saben de lo que les hablo, así como les hablaban del Cordero de Dios al pueblo de Israel, ¿sí? Y sí es cierto, todos, la mayoría pasamos por ahí. Decía una alabanza muy preciosa, ya tiene muchos años que no la he escuchado en otro lado, la cantábamos en el Estado de México y esta alabanza dice, ya vengo yo de allá, de ese mundo malo, ahí aprendí a pecar, ahí aprendí a hacer muchas cosas en ese mundo malo. Dice, pero un día mi Jesús, ¿sí?, un día mi Jesús fue ofrecido en la cruz por mí. Y lo tomamos. Muy, muy, muy bendecida esa alabanza que tiene muchos años que no escuchamos. Pero sí, pero a lo que voy es de que muchos no éramos blancas palomas, hermanos. Éramos igual. Y Dios en su misericordia, bueno, hizo esto por cada uno, ¿sí? Entonces ahora no es de que yo lo voy a hacer por mí mismo. Nunca lo vas a lograr, ¿sí? Pero si tú pones tu confianza en Cristo Jesús, Él es el que te da las fuerzas para poderlo hacer. Y te lo dice alguien que practicaba todos esos pecados, alguien que hasta el día de hoy Dios ha sido fiel con nosotros, 38 años. Y nunca más volví ni se me antojó la cerveza, ni se me antojó el baile, ni se me antojó andar de adúltero. Porque cuando Dios hace la obra, la hace completa. Pero Él pone el querer como el hacer. O sea, no va a venir un ángel y te va a decir, ay, sí, mira esto. No, el Espíritu de Dios, al escuchar su palabra, te está diciendo, tú eres esto, y no quieres dejarlo, ¿sí? Pero Dios ya hizo la obra. Juan le decía al pueblo, miren, este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo, véanlo a Él, a mí no me vean, vean a Cristo Jesús, ¿sí?
De Él es el quien les vengo hablando, dice. Y de Él es el que yo también les hablo, hermanos. Tito 2. Tito capítulo 2. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿sí? ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús. ¿Para qué? Para redimirnos. ¿Sabes qué es redimirnos? ¿Qué significa? Comprarnos, adquirirnos. Eso es lo que significa redimir, comprar. ¿Sí? Entonces dice, para comprarnos de toda iniquidad, o sea, pagar por tu pecado, y luego purificar para sí un pueblo propio, o sea, una iglesia sin mancha, sin arruga, que esté preparada para toda buena obra. Eso es lo que está diciendo Tito, ¿sí? Un pueblo celoso de buenas obras, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo que se ha esforzado, porque por ese pueblo Cristo Jesús pagó. Y tú eres pueblo de Dios. Y tú que hoy estás escuchando, ¿quieres ser pueblo de Dios? Bueno, tienes que purificarte para Dios, para pertenecer a su pueblo. Y ese pueblo tiene que hacer buenas obras. Dice que tiene que tener celoso de buenas obras, dice. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Fíjate, el apóstol Juan, teniendo en cuenta que él conocía al Cordero de Dios, él dice, el estándar no es el hermano que está a tu lado, el estándar no es tu esposo, el estándar no es la hermana, el estándar no es el predicador. El apóstol Juan dice, el estándar es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él puso su vida por nosotros, dice. ¿Quieres seguir el ejemplo de Cristo Jesús? Bueno, Él puso su vida por ti. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Nosotros tenemos que amarnos unos a otros y debemos poner nuestras vidas, dice, por los hermanos. O sea, es un estándar muy alto, es un estándar que a veces no le damos mucha importancia, pero son palabras de un siervo de Dios para que sigamos el ejemplo a seguir es Cristo. Por eso tenemos que valorar lo que Él hizo. Y ya cuando valoras lo que Él hizo en ti, ahora dices, ahora yo tengo que hacerlo por los demás. Y empezando por los hermanos, dice. Empezando por tu casa. ¿Sí? Porque Él es el único que realmente vale la pena seguir. Primera de Timoteo 2:5 dice que es el único mediador entre Dios y los hombres. O sea, no hay otro mediador. ¿Sí? Pablo le estaba hablando a Timoteo y le decía, mira, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, saber realmente que es el único que te puede ayudar.
Sí, aquí no es de que voy a ir a ver a fulano, voy a ir a ver al hermano, voy a ir a ver a mi compadre para que me ayude. Voy a ir con el psicólogo para que me ayude. Voy a ir con el brujo para que me eche una mano, me dé una limpia. No. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro, hermano. No hay otro medio para llegar a Dios. No hay otro medio para conocer a Dios más que Cristo Jesús. Es el único que te puede ayudar. ¿Sí? Tendrás mucha confianza con tu comadre, con tu compadre, con el psicólogo. Tendrás mucha confianza a lo mejor en una plática de aquellos predicadores que dan muchas pláticas motivacionales. ¿No los has oído? Sí, cámara. Sí, los han oído. ¿Sí? Y te pudiera anunciar 2, 3, pero no, porque después ahí los van a andar siguiendo. Pero hay varios que se dicen pastores, que se dicen predicadores, pero que dan pláticas motivacionales, ¿sí? No son no predican el evangelio. Te llevan a que tú eres el centro del universo. Te llevan a que tú lo puedes todo. ¿Sí? Pero la verdad, el único que te puede ayudar es Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. No es la Virgencita. No tampoco. ¿Sí? Es Cristo Jesús. No es como muchos dicen, la Madre de México. De ella creo que luego nomás se acuerdan el 12 de diciembre, creo, los que tienen esa mamá. Afortunadamente yo ya la dejé. Sí, ya no. Pero gracias a Dios tenemos un mediador, que Él sí puede hacerlo, porque Él es el que se ha dado por ti y por mí. ¿Sí? No hay otro mediador. Hechos 4, versículo 12. Y dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué dice la palabra? En ningún otro hay salvación. Sí, de ninguna otra manera vamos a encontrar la salvación. No puedes encontrar la salvación en ningún otro medio. No hay otro nombre, dice, bajo el cielo dado a los hombres en que pueda ser salvo. Sí, hoy en día le ponen muchos nombres, muchos intermediarios, ¿sí? A muchos santos que según hacen milagros, a muchos hombres, y buscan más a ellos que a Cristo Jesús. Pero la palabra de Dios dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Únicamente en Cristo Jesús, que es el que pagó por ti y por mí. Porque es el único fundamento. No hay otro fundamento. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Este es el fundamento. Este es el fundamento de la salvación. Este es el fundamento de una doctrina sana. Este es el fundamento de una iglesia sana. Este es el fundamento del cristiano verdadero. No hay otro fundamento, hermanos. Por más que le busquen, por más que quieran llegar por otro medio, no hay otro fundamento el cual ya está puesto, y es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque fue el único que puso su vida. Nadie más, ni Mahoma, ni ningún otro que
que hoy se sienta con autoridad para decir que Él te puede dar la salvación, ni esos grandes, grandes personajes que se conocen o que aún han escrito Biblias diferentes, como Joseph Smith, como tantos de tantas denominaciones, ninguno dio su vida. ¿Sí? Y la otra es de que todos ellos fueron a parar a una tumba. ¿Sí? Y Cristo Jesús dejó vacía esa tumba. Y ellos siguen ahí. Porque ninguno resucitó. Porque ninguno pagó ni hizo lo que necesitábamos tú y yo en nuestra vida. ¿Sí? Que fue sacrificarse por ti y por tus pecados. Por eso es bien importante lo que Juan hizo. Es bien importante, imagínate la escena, ¿no? Juan diciéndole al pueblo de Israel, miren, este es el Cordero de Dios. Yo soy simple intermediario y simplemente vengo anunciando la obra que Él va a hacer, porque todavía no la hacía. Pero dice, este es el Cordero de Dios. O sea, él le estaba diciendo al pueblo, mira, este va a ser el sacrificio que Dios va a aceptar por tus pecados. En otras palabras, es lo que les estaba diciendo, ¿sí? Y tan importante es entender eso, que fíjate lo que exclama Pablo en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, ¿sí? Primera de Timoteo, capítulo 1. Y con esto terminamos en su capítulo 15, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fíjate qué maravilla, ¿no? Pablo, el siervo de Dios, les acaba de hablar de cosas que pudieran venir a su vida, de doctrinas erróneas, les acaba de dar el mensaje de salvación y les dice, miren, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Sí, por los cristianos, por los no cristianos, por el borracho, por el adulto. Dice, por todos necesitan recibir esta palabra. ¿Cuál? Lo que acabamos de escuchar. Lo que acabamos de recibir, el Evangelio. No te he hablado otra cosa más que el Evangelio de Cristo Jesús. No te he hablado más que lo que Juan le estaba diciendo al pueblo. Este es el Cordero de Dios. Bueno, de eso te he estado hablando. Y Pablo dice, mira, palabra digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero Él se pone delante de todos y dice, de los cuales yo soy el primero. O sea, Él estaba diciendo, mira, yo no sé si Cristo Jesús murió por ti, pero por mí sí lo hizo. ¿Por qué? Porque dice, por mí, yo soy el primer pecador que me acerqué y que me entregué a Cristo Jesús. No había sido el primero, claro, pero Él así hacía tan suyo el sacrificio de Jesús, hacía tan suyo aquel perdón de pecados, que Él se lo apropiaba. Que Él decía, bueno, yo no sé si Jesús hizo la obra por ti, pero por mí sí la hizo. ¿Por qué? Dice, porque yo soy el primer pecador que andaba ofendiendo a Cristo. Soy el primer, a lo mejor, borracho que se arrepiente y se entrega a Dios. No fue el primero, pero Él decía, yo soy el primero. ¿Cuántos? A lo mejor en lugar de decir eso en este lugar, ¿cuántos dicen?
yo no soy tan malo como el que está a mi lado. Yo no soy tan malo como el que está ahí atrás. Yo no soy tan malo como el que está enfrente. Pablo no se escudaba en eso. Pablo decía, yo soy el primero, ¿sí? El primero de todos los pecadores. Si tú dices, yo soy adúltero, yo fui más. Fui. ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús ya se dio por mí. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. ¿Sí? Ojalá y tú también puedas atreverte a decir eso. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjate lo que a continuación dice, versículo 16. ¿Sí? Dice, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto, dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Fíjate qué palabras de Pablo. Sí, dice, bueno, yo soy el primero, pero por esto, porque yo fui el primero, dice, fui recibido a misericordia. ¿Para qué? Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, dice, para ejemplo de los que habían de creer para vida eterna. ¿De creer en quién? En él. ¿Sí? Por tanto, dice, bueno, ya te dije, yo soy el primero, mira, yo recibí la misericordia, yo quiero ser ejemplo para aquellos que han de creer en él para vida eterna. Dice, por tanto, o sea, ¿qué está diciendo? Después de que ya te dije todo esto, después de que ya te expliqué todo eso, dice, por tanto, al Rey de los Reyes, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso. Sí, mira, después de que te he explicado esto, dice, por tanto, a ese Rey de los siglos, a ese inmortal, a ese que muchos no ven, al único y sabio Dios, sea honor y gloria. Qué hermosas palabras, o sea, y él no nada más lo expresaba, hermanos, no nada más lo decía, él lo vivía, lo ponía por obra. ¿Sí? Entonces, Pablo entendió lo que Cristo había hecho por él y ahora hablaba con una seguridad de que lo había entendido, de que había entendido el mensaje del Evangelio a través de Cristo Jesús. Ahora todo su ser estaba dispuesto a glorificar a Dios. Toda su vida estaba dispuesta a llevarle honra y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él sí entendió el mensaje que dio el apóstol Juan. He aquí el Cordero de Dios. No sé si tú lo hayas entendido. No sé si tú también hayas entendido esto esta mañana, pero ojalá y tu vida glorifique también a Dios. Demos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Dios. Gracias por esta palabra, Señor. Ahora llévanos a hacer de una manera muy prácticos, Dios. Creo que hemos entendido por qué eres tú el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, ven y perfecciona tu obra en aquellos que no han tomado las decisiones adecuadas, Señor. Que hoy les haya quedado claro quién es el único que puede quitar todos los pecados. ¿Quién es el único que puede limpiar su vida de esos hábitos malos, de esos pecados ocultos? Padre, ayuda
al hermano, a la hermana, a esa persona que está en lucha, en prueba, y termina tu obra, Señor. Termina tu obra, Padre, y que puedas tener en este lugar un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que te glorifique a ti, un pueblo que te represente dignamente. Padre, y también de aquellos que han de escuchar esta grabación, Señor, que tú abras su mente y su corazón a tus verdades, amado Dios, que conozcan quién es el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Muchas gracias. Muchas gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.